¿Ustedes sabían que una de las ciudades más importantes de la historia del Antiguo Testamento y de Judá fue la ciudad de Laquis? Esta fue considerada la segunda ciudad más importante de Judá después de Jerusalén. Estaba esta ciudad rodeada por viñas y se levantaba en uno de los valles que estaban y que daban acceso a Jerusalén para quien venía del sur de Judá y de Egipto. La arqueología proporciona una vislumbre interesante, rara, de los últimos días del reino de Judá en la época que Nabucodonosor marchó hacia Jerusalén a fin de destruirla. Y saben que en el año 1935 John Starkey estaba excavando y encontró una camada correspondiente a la destrucción causada por los ejércitos de Nabucodonosor, y esto en Jerusalén. Y entre los escombros que descubrieron estaba en el piso una sala que se supone que era la sala de guardia, y allí estaba situado el portón grande que daba acceso a la ciudad. Encontraron trozos de cerámica con inscripciones que se tornaron conocidos como las cartas de Laquis. Estos describen dramáticamente los momentos finales del reino del sur, en la época en que Nabucodonosor estaba destruyendo sistemáticamente todas las ciudades importantes y solo quedaba Jerusalén. En la carta cuarta leemos lo siguiente: que sepa que continuamos esperando las señales de fuego de Laquis. La carta posiblemente fue enviada de Jerusalén por un vigía que estaba buscando desesperadamente alguna señal de vida proveniente de Laquis, posiblemente alguna señal de fuego que se transmitía especialmente de noche. Es probable que haya tenido respuesta a la carta porque la encontraron entre camadas de cenizas que estaban sobre vasijas y almacenamiento y de puntas de flechas que estaban juntas y que provenían de Babilonia. Dios estaba ejecutando juicios sobre Judá y Jerusalén, y su templo pronto sería destruido. ¿Cómo entender el hecho de que un Dios de amor envíe a los babilónicos a juzgar a su pueblo? Por eso el enfoque de la lección de esta semana es saber que hay un nítido contraste entre el último rey bueno, Josías, y los 4 últimos reyes de Judá que fueron malos. Maniobras políticas, idolatría, injusticia social provocaron la destrucción final de Jerusalén en el año 587 a.C., pero Dios prometió conservar un remanente fiel que constituye hoy la esperanza para todos nosotros hasta el final de los tiempos. Vamos a la segunda parte de nuestro bosquejo. Una vez más, sean todos bienvenidos al bosquejo de la lección de la escuela sabática. Aquí estamos reunidos para poder recapitular un poco en una forma ordenada lo que fue la lección de esta semana, que lleva como título Los últimos 5 reyes de Israel. Y para poder comentar esta lección está una vez más con nosotros el doctor Carmelo Martínez, quien es profesor de la Universidad Adventista del Plata en Argentina, y él allí dicta las materias de teología sistemática. Bienvenido, Pastor Martínez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto. Vamos a hacer una oración para que Dios bendiga ese momento especial. Queremos pedirte, nuestro Padre, tu bendición. Al ser tus hijos queremos ser guiados por ti en todos nuestros aspectos de la vida para servirte y para darte lo mejor para tu gloria y para tu honra. Amén. Permite que al abrir tu palabra ella pueda iluminar nuestro entendimiento. Lo Amén. pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, vamos entonces a conversar sobre quiénes eran estos 5 últimos reyes y cuáles eran sus características. Vamos a comenzar entonces con Josías, ¿no? Josías fue el rey que estuvo reinando en el tiempo que Jeremías inició su ministerio. Sí, Jeremías se inicia en la época de Josías. Josías es el último gran rey reformador del Reino del Sur. Un gran reformador. Un hombre que trató de transformar al pueblo, a los dirigentes, a través de medidas
que se tenían que tomar en su reinado. Pero la bondad de este rey no alcanzó a detener el plano inclinado que llegaría con la catástrofe final. Ujú. Lo lamentable de Josías es que en una situación un poco confusa enfrenta al ejército de Egipto que se dirigía al norte para luchar con Nabucodonosor. El faraón Necao se niega a la lucha con Josías, pero este termina provocándolo. La desgracia es que el último rey bueno termina en el campo de batalla su vida. Y ahora comienzan a quedar los últimos 4 reyes. Los últimos 4 reyes son todos descendientes de Josías. Ujú. Voy a tratar de enumerarlos para que la audiencia, los televidentes puedan armar un poquito todo el componente de los reyes. El que sigue a Josías, inmediatamente a su muerte, es el rey Joacás. Joacás fue colocado en el trono por Necao. El faraón Necao había destruido, había derrotado a Josías, Ujú. pero no cumplió la voluntad de Dios, hizo lo malo, y entonces Joacás es hijo de Josías. Ahora aparece otro hijo de Josías llamado Joacim. Este rey también continúa con la decadencia. Ahora, este es el rey que sufre la primera invasión del rey Nabucodonosor, que somete al imperio del sur, al imperio del pueblo de Judá, el pueblo de Dios de en aquella época, lo somete al imperio babilónico. Estamos hablando de esto en el año 605. Ujú. Aquellos que leen Daniel, el capítulo 1, van a entender que Daniel es uno de los jóvenes que es llevado exiliado en la época de Joacim, en el 605. Luego es desplazado y el que toma lugar es Joaquín, Ujú. hijo de Joacim, sería nieto de Josías. Joaquín sigue la misma línea. Tiene un mal comportamiento con Nabucodonosor y este realiza una segunda campaña yendo nuevamente a Jerusalén, tomándola y sometiéndola y sacando a este rey y colocando ahora al último rey, que es Sedequías. Sedequías es hijo de Josías y va a ser el último rey. Ahora, Sedequías es el rey que de estos últimos 4 es el que tiene el mayor periodo en cantidad de años, pero es el que realiza los mayores desastres. Ujú. Y es el rey con el cual Jeremías discutió permanentemente, porque este era el último, y trató de convencerlo de evitar el desastre final. El desastre final llega porque se produce en la época que gobierna Sedequías la tercera invasión de Nabucodonosor. Ujú. Ahora, esta tercera invasión de Nabucodonosor significa la muerte de la casa real del rey y sus hijos, la destrucción de Jerusalén y la destrucción del santuario y la deportación total del pueblo de Judá hacia Babilonia. Este es el rey que fue muerto, que los hijos fueron muertos delante de sus ojos,
fue llevado a Babilonia y que pasaron por un periodo de hambre porque rodearon la ciudad y ellos no querían rendirse, como era el consejo de Jeremías, ¿no? Efectivamente. Y ahora nosotros vemos que después de estos reyes, nosotros encontramos cómo podemos nosotros entender la política de Judá, la situación espiritual decadente que estaba viviendo el pueblo durante el ministerio de Jeremías. La situación política está planteada en dos frentes. Por un lado, hay un resurgimiento del poder de Egipto en volver a tomar el protagonismo en las tierras asiáticas, lo que significa que el dominio sobre Palestina y el norte de Palestina. Pero por el otro lado aparece la figura política de Babilonia. Nabopolassar, padre de Nabucodonosor, se junta con los Medo en una alianza y en el 612 terminan por destruir a Siria. Entonces, los dos focos políticos que quedan son Babilonia al norte y Egipto al sur. Uh-huh. En el año 605, Egipto y Babilonia se van a encontrar en una batalla de Carquemis en el 605. A raíz de esta batalla, Egipto pierde su hegemonía en la parte asiática y Babilonia toma el control de la zona y comienza a construir un nuevo imperio. En esta situación se encuentra como cuña el reino del sur. Uh-huh. El reino del sur. Lo que resulta incomprensible en estos 4 reyes que nosotros hemos visto es que ellos eligen tirarse, ladearse, aliarse con Egipto, siendo que Egipto ya era una potencia vencida por Babilonia. En decadencia. Cuando era Babilonia la que ya mantenía el control político de la zona. Entonces, aquí entra la función de Jeremías de tratar de despertar la conciencia y el sentido común de no realizar una alianza que signifique un atropello a las intenciones de Babilonia con Egipto, sino más bien someterse a Babilonia y evitar un desastre mayor. Este era el mensaje de Jeremías, mensaje que no fue escuchado. Y luego Nabucodonosor, con 3 invasiones y con la última, terminó por aplicar el juicio divino sobre el reino del sur. Sí, y esto trajo la desgracia final al pueblo de Israel. ¿Qué características comunes nosotros podemos encontrar en relación a los reyes de ese periodo? Son idolátricos, no tienen la capacidad de, digamos así, de observar el movimiento de la historia, y todos coinciden en algo, no escuchan a Jeremías. Uh-huh. O sea, Jeremías iba insistentemente a hablar con ellos. O sea, era un profeta que tenía buenas relaciones con ellos, pero nunca lo escucharon, nunca lo entendieron, nunca se pusieron a pensar que Jeremías estaba tratando de darles el mensaje correcto.
Entonces, esta característica que se fue transmitiendo de uno al otro, lo llevó al desastre político, social, moral y religioso. Y esta fue una dinámica de todos ellos de rechazar los consejos de Dios para una vida mejor, porque el desastre ya estaba ya hecho, pero podrían ellos aliviar de alguna manera todo lo que ocasionaría sus pecados. Vamos a pasar a la tercera parte de nuestro bosquejo. ¿Qué nos enseñan sobre el carácter de Dios las promesas de restauración registradas en la carta de Jeremías a los cautivos en el capítulo 29? ¿De qué modo estos pasajes nos pueden dar ánimo, esperanza, aún en medio del caos que nosotros vivimos? Por ejemplo, uno de los pasajes más lindos de la Biblia y que están registrados en Jeremías 29:11 dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Y así dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Estas palabras sin duda reflejan que Dios no está queriendo destruir, Dios está queriendo salvar. El juicio divino era una expresión de su gracia. Tenía en vista curar el mal. Y creo que estas palabras de Jeremías están reflejando el carácter de Dios. No era la primera alternativa divina a destruir, era siempre la última. Por eso Jeremías 7:25 dice: desde el día que vuestros padres salieron de la tierra egipcia hasta hoy, yo os envié todos los profetas, mis siervos, y enviando desde el temprano y sin cesar. Fueron 860 años de tentativas. La carta revela que Dios no había desistido todavía. Dios es esencialmente amor. La ira divina es una expresión de su amor. La intolerancia divina contra el pecado, que solo genera dolor y sufrimiento, es lo que está por detrás del plan de salvación. ¿Qué otra aplicación podemos entender, doctor? Sí, especialmente el capítulo 23. A pesar del desastre, Dios promete que regresará un remanente. Dice: vienen días en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Por tanto, aquí que vienen días, dice, en que no dirán más: vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de Egipto, sino que los hizo traer ahora de la tierra del norte, y entonces habitarán en su tierra. Amén. La disciplina fue severa, pero tuvo un tiempo. Luego de ese tiempo, Dios volvió a recoger misericordiosamente a su pueblo. Volverlo a traer a la tierra y que continúen con la historia de la redención. Amén. Vamos a pasar a la parte en que el autor de la lección de este trimestre hace un comentario para todos nosotros. Con ustedes, la palabra del autor. Durante el 18º año del reinado de Josías, se purificó el templo de Jerusalén de todos los efectos extranjeros de las religiones asirias que fueron incorporados en su tiempo. Como un rey fiel, sabía lo que Dios esperaba de él e intentó hacer lo correcto frente a los ojos de Dios. Mientras Israel estaba en una crisis profunda, el rey continuaba creyendo en aquellas personas que estaban intentando hacer una reforma. Josías podía tener dudas sobre ellos. Sí, claro, pero confió y mantuvo su fe. La celebración de la Pascua durante las reformas de Josías no aconteció solo en la familia como había ocurrido anteriormente, pero fue una celebración nacional. El significado de este acto histórico alcanzó su clímax con la celebración de la Pascua. Sus reformas tienen efecto en Israel hasta ahora. Los reyes que vinieron después no confiaron en Dios, confiaron en la ayuda de los egipcios. En muchas áreas de nuestra vida podemos vivir sin compromiso.
pero cuando se trata de principios religiosos de vida, no nos comprometemos. Eso fue lo que Josías descubrió. Él se diferenció de todos los otros reyes de Judá por iniciar esas reformas que nadie más hizo, ni antes ni después de él. Qué bueno es escuchar al propio autor de la lección comentando el resumen de esta lección. Al final, nosotros debemos preguntarnos cómo yo puedo hacer, qué puedo hacer para ayudar a los demás. Específicamente, cómo debemos cuidar cada caso de sufrimiento, considerando este sufrimiento como si fuese nuestro sufrimiento. Como agentes de Dios para aliviar a los necesitados hasta donde sea posible. Nosotros debemos ser colaboradores de Dios junto con nuestros hermanos para llevar alivio a los demás. Hay quienes manifiestan gran aflicción por sus parientes, sus amigos y protegidos, pero nos falta compasión por aquellos que necesitan bondadosa simpatía y que no los conocemos tal vez y están allí cerca de nosotros. Por eso es que necesitamos tener el mismo sentimiento que Jesús tuvo con los que sufrían. Hay mucha gente sufriendo las consecuencias de sus propios pecados y nosotros somos como Jeremías, no llamados a juzgar y a condenar a las personas, sino a advertirles si permanecen en ese camino, pues las desgracias aumentarán para ellos. Pero hay un camino de salvación, porque el principal propósito de Dios es salvar, restaurar, curar, aliviar, y ese es nuestro llamado. Tú puedes ser la mano de Dios, tú puedes ser la voz de Dios, y nosotros somos llamados para aliviar el dolor de pecado de las personas. Por eso es que bienaventurados los que lloran. ¿Lloran qué? Lloran el sentimiento del arrepentimiento, porque Dios es el mejor consuelo, el mejor perdón para aliviar el mal. Vamos a ser entonces agentes de Dios. Oremos. Querido Padre, por favor, que en esta semana todos nosotros podamos ser instrumentos tuyos para poder aliviar el dolor y el pecado de los demás. Bendícenos para que podamos cumplir nuestra misión. En el nombre de Jesús. Amén.